Con esta segunda mesa de ponencias y de nuevo les repito que voy a estar sacando rótulos de manera estricta para evitar que todos nos pasemos de los 10 minutos de tiempo. Como pueden observar, somos muchos, por lo tanto se necesita un control estricto del tiempo. Les pasaré un cartel de 3 minutos cuando faltan 3 minutos para la conclusión, de 1 y finalmente de 0. Y luego les solicitaré, en muchos casos, cuando no quede claro, una pequeña frase que apuntale cuál es o cuál ha sido su propuesta concreta referente al modelo de procuración de justicia. ¿De acuerdo? Bien, siendo así, entonces, continuamos con Guillermo Naranjo, director jurídico de IDEAS. Por favor. Gracias. Antes que nada, agradecer a todos por la invitación, por estar aquí. Este tema de la procuración de justicia nos lleva a nuevos retos que debemos considerar para el tránsito de un sistema que estamos conociendo a algo nuevo de quizás. Desde IDEAS, como organización especializada en defensa de los derechos humanos, hemos participado en diferentes procesos de foros, análisis legislativos, así como procesos de incidencia legislativa. Sin embargo, nada nos ha dado mayor experiencia para entender un poco. Yo me había emocionado. Bueno, como les decía, desde IDEAS hemos participado en diferentes foros y procesos de los derechos de las víctimas, que es el tema que del que venimos a dialogar, de los retos del nuevo sistema de procuración de justicia frente a los derechos de las víctimas. Sin embargo, lo que nos ha dado mayor experiencia en este tipo de casos para visibilizar la problemática que enfrentan las víctimas es el acompañamiento jurídico que realizamos a través del litigio estratégico. Este último campo de acción nos ha permitido entender las complejidades de transitar a un nuevo modelo de procuración de justicia, donde los derechos humanos se convierten en una condición necesaria para la legitimidad, la vigencia de los procedimientos penales y donde el papel de la víctima resulta preponderante. Ahora bien, entendemos que hay una reforma penal de 2008 y una reforma constitucional de 2011. Y pareciera que cada vez son más lejanas las expectativas que se tienen sobre el sistema de procuración de justicia. Sin embargo, nosotros invitamos a la reflexión de ¿realmente el sistema de procuración de justicia y el rol de la víctima pueden adaptarse al viejo sistema? ¿O es a partir de este paradigma que necesitamos repensar el papel del proceso? Y quizás no solo el papel del proceso, el papel del derecho penal. Actualmente todavía tenemos la idea de que el derecho penal lo puede solucionar todo. Queremos regular a la conducta del ser humano en su vida de relación social a punta de sanciones penales. Pero el derecho penal no es todo. Al contrario, quizás este sistema, este nuevo paradigma de derechos humanos nos impide identificar el rol del derecho penal conforme a las expectativas de esta nueva sociedad, una sociedad democrática de derechos humanos. Es por ello que la asimilación de las reformas constitucionales de 2008 y de 2011 nos invitan a reflexionar efectivamente sobre el nuevo rol del derecho penal a partir de los derechos humanos, ya sea como mecanismo de control social, de protección a los bienes jurídicos más valiosos, como mecanismo de legitimación o preservación del orden, pues en la actualidad el derecho penal ya no se puede usar para todo. Con esto lo que estamos señalando es que en muchos casos que nos ha tocado experimentar, la sanción ya no es el principal fin del derecho penal. Nosotros llevamos casos de desaparición forzada de personas, de ejecuciones extrajudiciales, de tortura, donde uno de los últimos intereses de las víctimas es que se sancione al responsable. En el caso de las violaciones a los derechos humanos, lo que las víctimas quieren saber, en el caso de las desapariciones forzadas, lo que las víctimas quieren saber es dónde está su familiar. En el caso de la tortura, lo que quieren es que esa confesión que le sacaron por la tortura deje de tener efectos. Entonces tenemos que redimensionar que el derecho penal ya no puede ser solo de los penalistas, ya no puede ser solo incluso de los abogados. Necesitaríamos una visión integral para poder ser una institución acorde a las necesidades sociales. Como lo he señalado, son muchas las expectativas que se tienen sobre el tema. Y si nos vamos al ideario social y colectivo,
pareciera ser que cada vez la figura del Ministerio Público como el principal operador de este nuevo sistema penal se le exigen cosas exageradamente elevadas. Es decir, en un caso puede ser experto en atención victimal, especialista en violencia de género, a la par especialista en aplicación de derecho, coordinador de la investigación. Pareciera que estemos generando una especie de super ser humano que tendría que estar apto para todas estas capacidades. Esto para la víctima es contrario a la defensa de sus derechos, porque cuando se sienta con el Ministerio Público real, no el de papel que está en nuestras 27 legislaciones penales, pues se viene abajo todo este panorama y esta proyección que tiene del sistema de impartición y de procuración de justicia. Entonces, ¿cuál es el papel del Ministerio Público en este sentido? Pues quizás son tantas las tareas que se están dejando al Ministerio Público que no debiese ser un solo Ministerio Público, deberían de ser unidades integrales para la protección de los derechos de las víctimas. Pedirle tanto a una sola persona y teniendo como referente nuestra realidad, pareciera una tarea ardua e incluso compleja, donde quien sufre las consecuencias principalmente es la víctima del delito y la víctima de violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, cuando dimensionamos a la víctima de violaciones graves a los derechos humanos, también cabe destacar a las víctimas de delito, pero en condiciones graves como son la delincuencia organizada. Muchas veces no se ha tocado este estándar especial por lo que refiere a las víctimas, salud al combate a la delincuencia. Pero ¿qué pasa con este tipo de víctimas? Estamos viendo que en ciudades como Tamaulipas, Ciudad Mier, San Fernando, hay un desplazamiento forzado de las víctimas. Y lo que quizás le interese menos a las víctimas es que detengan a los responsables. Les interesa que los reintegren a su domicilio, que les regresen sus propiedades, que puedan retomar esta fe o esta seguridad jurídica de las que se vieron privados. Entonces, lo que nosotros proponemos quizá es antes, más allá de establecer gestiones estratégicas para la aplicación de un modelo de impartición de justicia, tendríamos que entender cuáles son las dinámicas y el rol que juegan estos sistemas. Y finalmente, para no abusar del tiempo, porque todavía me quedan 3 minutos, consideramos que desde el nuevo papel del Ministerio Público como principal ente encargado de la procuración de justicia, ya no sería sancionar a los responsables. Incluso nos atreveríamos a criticar el tan afamado artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Desde nuestra perspectiva como defensores de derechos humanos, quizás la primera tarea del Ministerio Público sería hacer cesar las consecuencias del delito. Cuando nos encontramos con una víctima de desaparición forzada, en muchas ocasiones nos dicen que van a investigar a los responsables, pero de la búsqueda alguien más se encarga. Cuando realmente lo que urge es saber dónde está esa persona desaparecida, o en el caso de la tortura, como ya lo dijimos, ver qué pasó, se apliquen los protocolos necesarios. En el caso de la delincuencia organizada, que para nosotros es un tema muy sensible y queremos apuntar en la agenda pública para retomar este papel, que el Ministerio Público también tome medidas de asistencia. Sabemos que existe una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Incluso nuestro director general en otras conferencias ya ha señalado que 56 asesores victimales no son suficientes para responder a la actividad victimal. Y posiblemente la siguiente respuesta sea burocratizar la atención victimal. Otro abogado, más abogados para el asesor victimal. Lo que requerimos es eficientar y fortalecer al Ministerio Público y a los operadores jurídicos básicos. Finalmente, ahora sí lo prometo. Es por ello que desde Ideas consideramos que el panorama del derecho penal se ha modificado, donde el nuevo sistema y el marco constitucional de derechos humanos, lejos de sumarse a los procesos existentes, implican repensar el derecho penal y por ende plantear modificaciones políticas penales integrales de acuerdo a nuevos objetivos. De lo contrario, se estaría utilizando a las reformas institucionales como un parche para un sistema que exige ser cambiado y adecuado a la realidad. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Puedo concluir entonces que la propuesta es centrarse sobre todo en la detención de las consecuencias del delito. El modelo de justicia debe centrarse un poco más en las consecuencias del delito, en el cese de las consecuencias. Yo me voy más a repensar el papel del derecho penal, que ya no es el mismo que antes se buscaba buscar sanciones nada más, sancionar a los responsables. Creemos que ya implica desde reintegrar a las personas, a los infractores, como realmente resarcir el daño y reintegrar también a la víctima del delito a estos procesos sociales. Gracias. Muy bien, continuamos entonces con Enrique Jiménez Lezama, con propuestas para una estrategia de seguridad pública a largo plazo. ¿Cómo no? Muy buenas tardes. Mi nombre es Enrique Jiménez y vengo de ese sector, del de las víctimas del delito. Aunque este es un foro que percibo es demasiado especializado, pero también agradezco a la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia para que haya propuestas, iniciativas de parte de los ciudadanos en materia de seguridad pública y combate al delito. Una ciudad que cuenta con altos niveles de estabilidad social y orden provee condiciones propicias para la inversión, el desarrollo social, político y cultural de sus ciudadanos. Según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública en 2016, sobre los temas que generan mayor preocupación en la población, nos refiere que a nivel nacional el 59.1% y a nivel de la Ciudad de México, sus respectivas poblaciones consideran a la seguridad pública como el tema de mayor preocupación. A nivel nacional, el 65.2% de la población ha dejado de realizar su actividad cotidiana por temor a ser víctima de algún delito. No podemos permitir que las personas tengan miedo en su ciudad, en sus casas. Debemos abordar este tema sin consignas políticas, atacando los problemas de raíz y con propuestas a largo plazo. Debemos de pensar en la seguridad pública de manera integral, focalizando los territorios más críticos y los sectores poblacionales que son más frecuentes de ser víctimas del delito. Yo vengo de la delegación Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, y bueno, dentro de los datos que hemos encontrado, en enero de 2017 ya se encontraban integradas algo así como 17,449 averiguaciones previas por delitos del fuero común, que vuelve a la capital del país en una de las entidades más inseguras. Y bueno, también aquí en la delegación Álvaro Obregón, de las 2,150 colonias que integran el Distrito Federal, contamos con una que se aproxima al tercer lugar de incidencia delictiva. Hemos visto cómo paulatinamente esta delegación ha ido cambiando sus modus operandi en materia delictiva. En algún momento su servidor estuvo trabajando en los comités vecinales y bueno, en 1990 logramos disminuir la incidencia delictiva, mas sin embargo vemos que cuando ya se creía tener todas las respuestas a las preguntas, surgen nuevas formas de trabajo por parte de estas personas que se dedican a delinquir. Sabemos que nos preceden muchos ejercicios en materia de seguridad pública, pero en esta consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia tenemos la certeza de que se sentarán las bases para una mayor procuración de justicia y seguridad pública con metas y plazos que serán evaluados en sus logros y desafíos, tal como lo marca en su convocatoria. Urge una estrategia nacional de seguridad pública que integre lo hasta ahora avanzado en materia de procuración de justicia, que incorpore nuevos instrumentos al quehacer preventivo y de control, con indicadores verídicos, que establezca responsables, que incluya todos los niveles de gobierno, así como a los poderes del Estado, e ineludiblemente a la sociedad civil, ya que los cambios sociales siempre vienen de la ciudadanía. Como ciudadano, me permití participar con una propuesta que se nombra Estrategia de Seguridad Pública a Largo Plazo, Enfoque Vecinal. Hasta ahora las reformas estructurales que se han aprobado en su mayoría tuvieron origen en iniciativas del gobierno federal, impulsadas por acuerdos entre las fuerzas políticas con importantes resultados. Véase el caso del Pacto por México. Quizás sea necesaria crear instituciones faltantes,
tales como órganos especializados, reformar leyes claves del sistema penal, modernizar instituciones capaces de rendir cuentas a manera de motor del cambio, tal como el Sistema Nacional Anticorrupción. La propuesta que se realizó versa sobre 3 ideas eje: prevención, protección y atención a las víctimas del delito. La prevención debe ser la piedra angular de este ejercicio, es interponerse entre las condiciones sociales con el aumento de la violencia y la ocurrencia del delito, con la pretensión de evitar que niños, jóvenes y adultos encuentren en el delito una forma de vida o se inicien en el consumo de las drogas, protegiendo ineludiblemente la libertad de los ciudadanos que se ven limitados por el temor de una minoría que hace del delito su actividad habitual. Debe darse un especial énfasis a la atención de las víctimas del delito, toda vez que sin duda alguna los individuos que son víctimas de los delitos violentos requieren de un apoyo humano, psicológico y orientador por parte del Estado para enfrentar la situación traumática. La propuesta que se hizo versa sobre 5 conceptos: plataforma de la estrategia, focalización, identificar los factores de riesgo presentes en las comunidades, coordinación, establecer comunicación con las instancias de gobierno directamente involucradas con la seguridad pública, participación ciudadana, involucrar de manera segura a los ciudadanos para tratar temas de inseguridad de manera corresponsable, seguimiento, monitoreo permanente para medir el impacto de las acciones, evaluación, juicio en torno a los resultados e información recabada para tomar una decisión efectiva. También marcamos 6 ejes de acción. La conducta de la autoridad, entendida como una conducta especializada y con facultades para toma de decisiones. Un ejemplo que podemos citar es el de dotar a los jefes delegacionales en materia de seguridad pública para que sean los encargados de difundir, coordinar y conducir y ejecutar la política de seguridad pública en su demarcación a través de consejos de participación ciudadana. La medición de la gestión de la política pública con indicadores de resultados e impacto. Habilitar el número 911, número único de emergencias, para que cuente con la información de localización geográfica en tiempo real efectiva para la oportuna atención de los cuerpos de seguridad a la demanda ciudadana. Otro de nuestros ejes de acción es la información, que es información válida, confiable, transparente y oportuna para la toma de decisiones. Entre nuestras propuestas está la publicación mensual de estadísticas delictivas por colonia, barrio, pueblo. Aplicación anual de la encuesta delegacional de victimización, monitoreo de efectividad de la persuasión de los delitos en zonas con videovigilancia. Otro eje es la prevención, fortalecer y potenciar la capacidad de la comunidad escolar para prevenir conductas violentas, prevención del consumo de drogas en niños, jóvenes, a través de un programa continuo preventivo en el ámbito escolar desde el nivel preescolar hasta el nivel secundaria. Integración socioocupacional por parte de programas delegacionales de trabajo temporal. Otro eje es la intervención eficiente, policial, ágil, procuración de justicia a los infractores de la ley. Otra es la rehabilitación, que sería la reinserción social de los infractores a la ley penal. Otro de nuestros ejes en la propuesta es la atención a víctimas. Consideramos que la asistencia y el apoyo eficaz a las víctimas de delitos violentos debe de ser estrechamente apoyada por programas estatales, federales, que protejan a las víctimas y testigos del delito. Como pueden ver ustedes, es una propuesta un tanto ambiciosa, es bastante elaborada, difícilmente la pude sintetizar en los 10 minutos, pero realmente tiene la intención de ser escuchada por todos ustedes los actores de la impartición de justicia. Veo con bastante agrado que las propuestas de ustedes son muy claras, comprensibles hasta para nosotros los ciudadanos. Los felicito y agradezco el foro, muy amables. Gracias. Si tuviera que resumirlo en una sola frase, ¿cuál sería? Difícil, lo sé. Los ciudadanos estamos al pendiente de estos resultados y queremos ser incluidos en esta consulta para poder armar un solo eje de trabajo. Estamos conscientes de que el enemigo a vencer es complejo y año con año modifica su actuación. Por tanto, pues tenemos que estar al pendiente y nos sumamos a su causa.
Muy amables, gracias. Bien, continuamos entonces con Elizabeth Cruz Reina, que hablará del rol del policía y del policía primer respondiente dentro del sistema penal acusatorio. Muy bien, continuamos entonces con Hugo Hernández Vaquero, que hablará del involucramiento de la PGR en su comunidad. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi participación versa principalmente para retomar la situación que en algún momento planteó el doctor Jorge Carpizo, en un momento dado que fue el primer visitador a nivel nacional, como todos lo sabemos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde él pretendió que la cabeza de la investigación en todo momento dentro del sistema penal fuera el Ministerio Público, tanto en la parte operativa como en la parte de investigación. Aquí quisiera puntualizar que su idea que en su momento tuvo el doctor, en lo personal, me parece una figura que ha causado muy buenos resultados a través del tiempo. Hay que adecuar un poco la situación del Ministerio Público a las actuales condiciones en las que hoy se vive, pero nunca descuidar que el primer vigilante y garante pues debe de ser el Ministerio Público. Precisamente por eso yo tomo como bandera que el Ministerio Público esté en contacto directo siempre con la comunidad, que se entere siempre de lo que está pasando en las comunidades, para que tenga un panorama amplio y así dirigir o encaminar esa investigación a determinado delito. Como todos sabemos, México es muy grande, desde Baja California hasta Yucatán. La gama de delitos es extenso. Podemos hablar en unas ciudades en el crimen organizado, mientras que en otras lo que puede haber más pues es el trata de personas o robo de hidrocarburos. Por eso precisamente mi intención y mi presencia aquí es que el Ministerio Público se involucre más con la ciudadanía para que él tenga un panorama sobre lo que sucede en las distintas entidades. Creo que la figura del Ministerio Público puede ser fortalecida, lejos de que se le menoscabe, puede ser fortalecida de diferentes maneras. Este espacio en el que ahorita nos encontramos es una buena posición para que se aporten las diferentes gamas de pensamiento que tengamos todos nosotros y que el Ministerio Público pueda así retomar lo que a la ciudadanía le parece que en este momento está faltando. Esta sería mi participación. Gracias. Muchas gracias. Finalmente sería bien resumida si hablo de que el Ministerio Público debe vincularse con las comunidades y debe acercarse a las comunidades. Así es.
Yo me refiero principalmente, podemos hablar de comunidades indígenas, como usos y costumbres que tiene cada comunidad, y respetar esa comunidad, porque de hecho de eso se trata, de que uno respete en todo momento cabalmente los derechos humanos, desde el momento que es una persona detenida hasta que se encuentra sentenciado. Esa es mi participación. Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces con Jesús Benito Henares Pérez, que hablará de los actores que debemos tomar en consideración. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco a las instituciones que organizan este foro tan importante. El tema es factores que habrá de considerarse en la Procuración de Justicia. Factores. Se habla mucho de los errores del Ministerio Público. El problema es que no hemos visto realmente cómo están las instituciones de Procuración de Justicia en el país y la Procuraduría General de la República. Un problema que he detectado es que un mayor problema lo constituyen los mandos medios y superiores porque no conocen el sistema penal acusatorio y las implicaciones que esto tiene. Algunas fiscalías, algunas procuradurías del país no cuentan con las áreas de atención oportuna o inmediata. Es un primer problema que he detectado. Otro es el referente a no contar con los facilitadores para auspiciar los mecanismos alternativos de solución de controversias. De ahí iríamos al campo en lo referente a cuestiones materiales. Es decir, la labor de un servidor público es en un espacio. ¿Qué espacio tiene el Ministerio Público para brindar esos servicios? Llega el usuario y hablamos de derechos humanos, por supuesto. Yo llego a una agencia del Ministerio Público y no tengo ni dónde sentarme como usuario. Primer problema. Segundo, el agente del Ministerio Público trabaja 24 por 48 horas y las policías algunas también, y los peritos es lo mismo. Todos hemos trabajado con una venda en los ojos pensando que son super hombres y super mujeres los que trabajan en esas jornadas extenuantes de 24 por 48 horas. Yo fui agente durante 5 años en esa jornada de 24 por 48. Es cuando más café y Coca-Cola tomé en mi vida, y por eso yo los entiendo. Y hoy siempre recriminamos que es que el Ministerio Público, de cada 10 asuntos, 5 se pierden por instrucciones erróneas. Otros 3 se pierden por falta de capacitación. Estamos jugando a la capacitación en todo el país. Van a trabajar su jornada de trabajo y luego los mandan 4 horas a capacitarse. ¿Qué les doy en 4 horas durante una semana, que son 20 de capacitación? Y ya no hablemos de entrenamiento, que es otra cuestión importante. Entonces ahí la propuesta es hacer un diagnóstico, retomar instalaciones, jornadas de trabajo y monumentos que recibe el Ministerio Público, policías y peritos, para darles el sentido de pertenencia que se había contemplado en la reforma 2008. En el 123 apartado B, cuando se expone la fracción 13ª, se decía que se haría las gestiones correspondientes para mejorar sentido de pertenencia de los miembros de las instituciones de seguridad pública, englobando al Ministerio Público en ese paquete. Entonces ahí sería ese primer orden, ¿no? Instalaciones. Otra cuestión de recursos materiales. Hay agencias sin computadoras, sin impresoras, sin tóner. ¿Quién paga las copias que le entregan a la defensa y al ofendido víctima llegando ante el juez de control? El Ministerio Público. ¿Será eso justo? No es justo. Habrá que hacer un diagnóstico y ver cómo tengo que mejorar, por supuesto. Que pague el de su bolsa ese tipo de cuestiones, ¿sí? Cuestiones financieras. Muchos agentes, muchos asesores jurídicos van a los juzgados, a las audiencias. La audiencia termina a 2, 3 de la mañana. Van por sus medios, porque las instituciones de procuración no les dan los medios para transportarse, la gasolina, vehículos o el recurso para pagar un taxi, lo pagan de su bolsa. Si la audiencia termina a las 1 o 2 de la mañana, ellos pagan esos gastos. Otra cuestión también sería lo referente a la cuestión de recursos humanos. Hay agentes del Ministerio Público que manejan hasta 400 carpetas en trámite. ¿Cuándo podrán revisarlas? ¿Cuándo podré darle acceso a la justicia al ciudadano que va a presentar su denuncia? Son cuestiones que habrá que tomar en consideración. No creo que podamos seguir siendo ciegos ante esas cuestiones que están pasando. Luego vamos al campo del asesor jurídico, que también es otra cuestión que es importante. Creamos en la figura del asesor jurídico, pero ¿funciona realmente? No se dan abasto.
tiene hasta 500 personas que atender. ¿Qué le podrán atender? Entonces no son el número suficiente. Y yo he podido ver por todo el país porque soy docente y soy litigante y me percato diariamente eso que les comento. Entonces, capacitación es un rubro que habría que tomar en consideración en serio. Es decir, meterlos de tiempo completo a capacitar y entrenar. Selección de personal también. ¿Quién va a ser Ministerio Público? Tendré que checar perfiles. ¿Quién va a ser policía? Igual, revisar perfiles, porque ahí debo ver quién va a ser mi policía. Hablaba de algo muy importante, ¿no? La sociedad, ¿qué requiere hoy? Seguridad, pero ¿quién me la está brindando? Requiero personas con capacidades que tendrá que tener mi estándar y claro, tendré que hablar también de una remuneración adecuada. Habla muy bonito la Constitución de que los señores defensores van a ganar no menos que un ministerio público. A nivel federal hoy, los señores defensores públicos son dioses al lado del ministerio público. Y no vayamos al foro común. Hay estados que la policía, peritos y ministerios públicos en algunas entidades del país no ganan arriba de 15,000 pesos mensuales, tristemente. ¿Quién puede vivir con eso? Y luego métanle los gastos que genera la función que desempeñan. Entonces tenemos un enorme reto, todos los involucrados en esto. Me llamó la atención venir a este foro porque yo mandé mi propuesta, pero no me habían llamado. Qué bueno que hablaron y poder decir en 10 minutos estas inquietudes que yo veo a diario. Porque uno como litigante llega a la agencia y dice, jefe, no tengo máquina, no tengo impresora, no tengo tóner, no tengo papel, no tengo gasolina para ir a hacer la inspección, la investigación, los policías, por ejemplo. Oiga, mi patrulla está descompuesta. Yo te llevo, no te preocupes. Y ahí bueno llevarlos en su coche, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Ahora, nuestros fiscales y mandos medios dijeron que iban a ser capacitados y que en 3 meses iban a estar listos. Yo no lo creo. Porque yo la verdad es que empecé desde 2006 y sigo todavía picando piedra. Entonces ahí habrá que hacer un esfuerzo a nivel de Consejo Nacional de Seguridad Pública, Consejo Nacional de Procuración de Justicia y poder meterlos a que estudien. Esa sería una propuesta en primer lugar. Y sea todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Apunté como 4 cosas que intentan resumir todo. Instalaciones, revisar las jornadas, revisar los emolumentos y vigilar la selección de personal, qué criterios vamos a emplear, incluyendo los mandos. Medios superiores. Incluyendo los mandos. Y luego los de abajo también. Perfecto. Gracias. Bien, continuamos entonces con Miguel Ángel Estrada, que hablará de la creación de una visitaduría jurisdiccional. Buenas tardes. Se agradece de antemano el esfuerzo generoso de las diversas instituciones, así como de los participantes, el esfuerzo de los ponentes que hacen y que destinan su tiempo a efecto de enriquecer justamente esta consulta. Yo quiero mover un poquito la mesa a fin de poner un tema rico, intenso, como de pronto me gusta hacerlo con las conferencias, pese a que soy una agente capacitadora de jueces en semanas de inducción, pese a ello vengo a poner un dedo en la llaga y que creo que es muy importante. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido de un actuar deficiente de un juez de control, de un magistrado, ya sea de un magistrado o de algún integrante de un consejo de la judicatura estatal? Todo se ha dicho del Ministerio Público, todo se ha dicho de capacitación, todo se ha dicho de aulas, todo se ha dicho de audiovisuales. Yo he viajado en casi todo el país y he escuchado, he venido recogiendo varias de las inquietudes. Y ese es el clamor cierto. Pero en ese círculo que tenemos, nos está haciendo falta uno pequeño, los jueces. Todo mundo terminamos y llegamos ante los jueces. Hay jueces que se están preocupando más por ver cómo está sentado, por llamar la atención, o estoy mal. De pronto hay jueces que están olvidando el control de la diligencia, verificar la más amplia protección de los derechos fundamentales. Al término, quisiera contarles de un asunto real el día de ayer en Sultepec, Estado de México. Real.
una violación agravada, nadie se las viene a platicar, ni como la telenovela de Lupita D'Alessio, ni ninguna por el estilo, es algo real lo que yo les vengo a contar. Y por ello, yo quiero comentarles que acaso dentro de esta nueva reforma judicial no nos hace falta una visitaduría jurisdiccional independiente, autónoma, donde la gente pueda llegar. ¿Quién conoce o algunos de ustedes conocen los bancos de datos de los jueces que les revocan constantemente sus sentencias bajo los efectos de una reposición de procedimiento? ¿Hay un banco de datos? Dígame. De un juez, de un magistrado, y que a veces tiene que llegar el propio Poder Judicial de la Federación o bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante un recurso de revisión, un amparo en revisión, y regresa todo. ¿Y qué pasó con la prisión preventiva de esa gente que duró 3 años, 4 años? ¿Esa no es una corrupción silenciosa? Ya por ahí se habla de la Ley General Anticorrupción. ¿Sabían ustedes que únicamente son meras recomendaciones? ¿No tiene un efecto de sanción? En nuestro derecho penal, derecho positivo, se establece justamente a cualquier infractor de un delito debe merecer una pena. Si un juez omite una función dentro de la tutela jurisdiccional a la que tiene obligación en términos del 17 constitucional, ¿por qué no debe ser sancionado? Debe ser sancionado, claro, y ser separado de su cargo en lo que dura la investigación. Con 20, 30 sanciones que tengamos, los jueces van a entender que de pronto se está abusando, un tema nada más, lo dejo, de la prisión preventiva. Es un abuso. Se están olvidando la excepcionalidad. Todo el mundo habla, es que la escalada de incidencia delictiva, hay gente que incluso hasta con maestría, con doctorado, con grado académico, se atreve a aventar una contrarreforma, la reforma más ambiciosa que hemos tenido. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Yo vengo a decirlo aquí porque sé que aquí se va a respetar mi voz, porque aquí concurre desde el más radical hasta el más conservador. Es la Universidad Nacional Autónoma de México, señores. Y aquí yo creo que es un punto muy importante, no debemos quedarnos callados. Muchos de los jueces sabemos que están incurriendo en deficiencias técnicas, en un desaseo, en una negligencia. Y eso no tenemos que permitirlo, porque entonces de nada sirve que capacitemos al Ministerio Público, que capacitemos al perito, que pongamos aulas, que destinemos ¿cuánto? Hay gente que en el interior del país está más preocupada por el derecho penitenciario. Yo les digo, es lo que menos queremos, que haya gente detenida. La gente no quiere gente detenida. Lo que la gente quiere es que actúe eficazmente la prevención del delito. Que a la gente no la secuestren, que no la roben, que no la violen, que no le priven de la vida. Es lo que la gente quiere, la prevención. No quiere definitivamente que le pongan 200 años. Hay alguien de un partido de color esmeralda que por ahí de pronto dice 200 años, ya hasta quiere sancionar a los perros y al dueño del perro con pena de muerte. Eso no es correcto. Todos los que venimos de academia, y lo digo con mi responsabilidad, yo siempre he creído en la legalidad. Y si no la defendemos en estos foros, ¿de qué nos sirven nuestros grados académicos? ¿De qué nos sirve lo que somos? Guardemos y tiremos nuestra maestría, nuestro doctorado que tenemos. Por ahí alguien dice, yo soy doctor. Pues sí, eres doctor. Y la prisión preventiva sigue avanzando, es un cáncer que sigue. Al país le cuesta 5.5 billones de pesos, señores. 40 veces el presupuesto de la CONADE. ¿Qué podríamos hacer con todo ese presupuesto? Muchas cosas de prevención del delito. Y el día de ayer, nada más para terminar, si me alcanza el tiempo, breve. Es increíble que al ofrecer en una violación agravada o el Ministerio Público al solicitar una vinculación de proceso para una violación agravada, adolece en esa vinculación de un acta de nacimiento a nombre de un ascendiente. Estamos hablando de una violación agravada por la figura paterna. La menor es la víctima. Sin contar con otro dato de prueba, vinculan. ¿Qué creen que va a pasar en esa carpeta? ¿La gente va a apelar? ¿O se va a ir al amparo?
y derivado de esa falla técnica va a haber una reposición de procedimiento. ¿Qué pasa con la persona que está en el interior? Pues va a sufrir una prisión que no es acorde a la pena que le están manejando. Yo les agradezco y quisiera sinceramente que las autoridades puedan retomar todas y cada una de los puntos de vista que dan. Son valiosos y nunca se queden callados, siempre adelante. Alguna vez, el doctor Ricardo Ojeda me decía: Miguel Ángel, ¿sabes qué? Lo mismo es delincuente aquel que comete un delito que aquel juez que omite un precepto constitucional. Y eso me lleva a seguir mi lucha. Esta propuesta va caminando intensa, muy intensa, y deben ustedes también aplicarla. Es todo. Gracias. Me quedo con la propuesta de creación de una visitaduría o algún mecanismo para fortalecer la responsabilidad de los jueces, magistrados, ministros incluso. Claro, claro. Cero impunidad y evitar la corrupción silenciosa. Esa es mi frase. Continuamos entonces con Rodolfo Basurto, el cual hablará al respecto de la responsabilidad de los mandos en la operación policial. Buenos días, a ver si me escucho bien. Bueno, primeramente agradezco a las instituciones convocantes a este foro. Yo quiero poner sobre la mesa un tema que me parece de lo más importante y que, a pesar de llevar 9 años desde que inició el nuevo sistema de justicia penal, en ningún lado he escuchado que lo hayan mencionado, y es precisamente el papel que tienen los mandos de la policía en la operación de los policías. Esto viene a raíz de que el artículo 21, como bien todo el mundo lo sabemos, establece que el mando de la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, pero también sabemos que es un mando jurídico, sobre todo. La operación corresponde a los mandos de la policía. Entonces, yo me he dado cuenta, también soy docente, imparto precisamente la parte del primer respondiente y la parte jurídica a policías municipales, estatales, y siempre me encuentro con el mismo problema. Los compañeros me dicen: es que esto no lo vamos a poder implementar porque los jefes no nos lo permiten, o porque los jefes quieren que hagamos cosas diferentes. Entonces, a final de cuentas, toda esa capacitación que se ha ido impartiendo pues no se refleja en un resultado positivo, puesto que los compañeros pues se sienten atados de manos, saben que si no obedecen a los jefes a veces son sancionados de manera administrativa, un arresto, etcétera. Entonces ellos prefieren pues obedecer, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante pues sería especificar precisamente cuál sería ese papel de los mandos operativos, sobre todo dentro de la operación de los policías, ¿no? El artículo, hay un artículo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el artículo 41, establece como una obligación de los elementos el que obedezcan las órdenes de sus superiores, ¿verdad? Mas no establece obligaciones de los superiores hacia sus elementos. Entonces yo creo que aquí la propuesta sería, para comenzar, integrar en el artículo 132 del Código Nacional, que habla sobre las obligaciones de la policía dentro del sistema de justicia penal, algún apartado, alguna fracción por ahí extra, que hable precisamente de la responsabilidad de los mandos en relación a la supervisión, a la evaluación y sobre todo al asesoramiento que ellos deben de dar a sus elementos. No nada más se trata de supervisarlos, sino también asesorarlos, respaldarlos, ser facilitadores para ellos, ¿no? Aquí comentaba hace rato Jesús, ¿no? El problema de las copias, por ejemplo, en las agencias del Ministerio Público. Los compañeros están igual, no les dan copias del IPH, ellos tienen que andar consiguiendo, no les dan los aditamentos necesarios y hasta inclusive los tienen por ahí guardados, la cinta de acordonamiento, etcétera. Entonces, a final de cuentas, pues trabajan a como pueden, ¿no? Con lo que cuentan a la mano. Y esto sería más fácil para ellos si el mando pues asumiera esa responsabilidad, ese papel,
y tratar de respaldarlos, ¿no? Yo les digo, ¿cuántas veces a ustedes llega el jefe, llega a la agencia del Ministerio Público cuando están haciendo alguna puesta a disposición, y cuántas veces se preocupa por llegar a ver si están haciendo bien las cosas? Nunca, al contrario, están presionando, están regañándolos, y todo para que la apuesta se haga, como decimos en el argot policial, ¿no? Bien cuadradita. Yo creo que por ahí no va el asunto, ¿no? Ya hemos comentado aquí, hace ratito comentaban también la parte de que no todo tiene que terminar en que la gente vaya a prisión, al contrario, ¿no? Tiene que ser un sistema más transparente, menos prisión preventiva, etcétera, pero todo esto comienza desde el policía, y el policía desgraciadamente depende de los mandos y depende del Ministerio Público. Entonces yo creo que sería la propuesta, que dentro de la ley se contemplara esta parte de responsabilidad de los mandos. El mismo informe policial homologado por ahí menciona en 2 partes, menciona nada más a los mandos en cuanto a que se les informe cuando se priorizó algún indicio, ¿verdad? Que pues nada más le informo ya, pero también aquí cabría, por ejemplo, que se reestructurara este informe policial con un apartadito por ahí, responsabilizando a algún mando, a algún comandante que se haga cargo de la supervisión de ese procedimiento en concreto. Me parece que el secretario de Ejecutivo por ahí está llevando a cabo una modificación y creo que aquí podría entrar esta parte, ¿no? Y también lo que sería en el protocolo nacional del primer respondiente tampoco menciona nada acerca de la responsabilidad de los mandos, únicamente se enfoca al policía o a la gente que está haciendo cargo de la intervención, pero también creo que por ahí cabría una pequeña parte, ¿no? de supervisión, tal vez de evaluación, seguimiento inclusive, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tema que nos puede competir dentro de este foro nacional. Me gustaría, no sé, si pudiera llegar a cabo alguna propuesta en concreto sobre este tema, porque sí es fundamental. Los compañeros se encuentran atados de manos prácticamente, no saben si obedezco al jefe o hago lo que la ley me dice, ¿no? Ese es como que su lema o el punto de conflicto que ellos tienen. Uno como docente les dice, tú haz lo que la ley te dice, pues sí, pero el jefe no le gusta lo que yo hago. Entonces, esa sería mi aportación en esta mesa y les agradezco a todos. Bien, entonces la propuesta sería que hay que establecer la responsabilidad y funciones quizás de los mandos sobre sus elementos, tanto por vía de la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales como de cualquier otro. Sí, sobre todo en la cuestión penal tendría que ser en el Código Nacional, en el artículo 132, y pues si se pudiera también en la Ley General del Sistema Nacional, aunque no tenga que ver exclusivamente con el sistema penal, pero sí podría ser también de manera general. Muchas gracias. Muy bien, continuamos entonces con Álvaro Rodríguez Donís, que hablará sobre monitoreo y evaluación en el nuevo modelo de procuración de justicia. Gracias a todos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Yo voy a poner sobre la mesa un tema que no tiene que ver tanto con el fondo, ya se ha hablado mucho en esta mesa y en otras mesas sobre esas cuestiones. Yo me voy a referir un poco a la parte operativa. La temática que pongo sobre la mesa es la estandarización de criterios de control y seguimiento, es decir, el monitoreo y evaluación en el nuevo modelo de procuración e impartición de justicia, y que es precisamente un tema que hemos venido impulsando en la institución en la cual me desempeño y que hoy precisamente estamos aquí compartiendo con ustedes, que es el Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo. La implementación del nuevo sistema de justicia penal suele pensarse como una acción innovadora, propuesta institucionalmente para resolver los graves problemas de inseguridad, criminalidad e injusticia que padece el Estado mexicano. Ciertamente lo es si es que realizamos un análisis del derecho y la praxis interna, en tanto que representa una modificación sustancial de la manera en que se había venido desarrollando la función del Estado para procurar e impartir la justicia, e incluso porque incorpora elementos tecnológicos que coadyuvan a eficientar las tareas públicas en comento. Sin embargo, si el análisis lo hacemos ampliando el horizonte al o desde el exterior, entonces podemos observar el culmen de un proceso reformador iniciado desde 1989 para la reforma del Estado.
En efecto, el nuevo sistema de justicia penal puede integrarse como parte de la segunda generación de reformas emanadas del Consenso de Washington en 1989 e impulsadas por distintos organismos financieros internacionales que en su ampliación y en el disenso de Washington enfatizaron la realización de mejoras al entorno legal y reglamentario y en la calidad del sector público para la corrección de las fallas del mercado, impactando por ello en forma directa en la tarea de la procuración y de la impartición de la justicia. Al analizar el proceso reformador que auspició el consenso en la Argentina, señalada precisamente como pionera por el Banco Mundial en este proceso, Puello Socarrás señala que el Banco Mundial y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, emergieron desde los 90 en Latinoamérica como importadores sistemáticos de las políticas judiciales foráneas, indicando que con las reformas, y cito aquí, el poder público y el sector judicial debían ser necesariamente transformados en estructura de mercados, es decir, en sistemas. Fin de la cita. Y estas debían orientarse a la reformulación de la justicia en función del mercado. Nuevamente abro la cita. Con el fin de generar condiciones institucionales para favorecer lógicas mercantiles y no el acceso en general y las garantías de justicia a la mayoría de la población. El énfasis estaría en seguir profundizando el modelo del gobierno de la ley y la racionalización de la resolución de disputas jurídicas, por ejemplo, mediante la creciente privatización de los mecanismos judiciales a través de la resolución y mediación alternativa de las controversias, en donde este servicio público tenga una participación creciente y preponderante de actores privados y emprendimientos judiciales, o si se quiere, actores públicos aunque no sean estatales. Fin de la cita. Esta realidad también coincidió con otra reforma, la introducción del paradigma de la nueva gestión pública que implicó la sustitución del arcaico y anquilosado etos burocrático y la inclusión de herramientas como el benchmarking, el outsourcing y la gestión para resultados. Por estas razones coincidentes con la realidad que estamos viviendo, es que el caso argentino es ilustrativo para advertir la notoria influencia del mercado como causa primaria o detonante en el proceso de implementación del nuevo sistema de justicia, que puede sobrepasar incluso y conferir el grado de causas secundarias a los crecientes índices de violencia e inseguridad, al descrédito institucional y la desconfianza social en las instituciones, así como a la corrupción y a la impunidad, pues sin demeritarlas, a mi juicio, estas no hicieron sino acelerar el proceso que ya había sido predeterminado por el propio mercado, a través de los propulsores internacionales del modelo neoliberal. En el caso mexicano apenas empezamos a vivir un periodo de transformación jurídica y una fiebre por el sistemismo legal e institucional, apoyado y respaldado por la USAID, que en primer término se ha ido desarrollando y concretando en el corto plazo, con mayor énfasis a nivel local, con cierta descoordinación y desarticulación en el fondo y en la forma. Por ejemplo, en el caso del nuevo sistema de justicia penal se olvida o pasa por alto en múltiples ocasiones que coexiste legal e institucionalmente con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con el sistema de partidos, si es que consideramos al derecho penal y procesal penal electorales, y que lo hace también con el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional de Transparencia. De ahí que gran parte de los tomadores de decisión y sus operadores han fraguado dicha coexistencia sin identificar, entender y dimensionar los cruces y las interrelaciones entre los sistemas, para estar en posibilidades de diseñar y desarrollar políticas y acciones exitosas y conseguir los resultados que se han estado esperando en cada uno de ellos. En segundo término, porque la implementación del nuevo sistema se concretó sin un proceso de planeación adecuada, tal cual consta en uno de los documentos base de esta consulta nacional emitido por el SIDAC, quien refiere que, y cito al reporte del SIDAC, el proceso de implementación se caracterizó por la improvisación y por una dinámica de prueba y error que en muchos casos tuvo éxito, pero también significó acciones aisladas, desarticuladas y que en última instancia han tenido poco impacto en la operación efectiva del sistema de justicia penal. Cierro la cita. En este sentido y en lo local, gran parte de las entidades federativas omitieron un seguimiento objetivo y medible del proceso, limitándose en muchos casos a la mera incorporación en el texto legal y a la adecuación administrativa o material.
es decir, a la capacitación y contratación de los nuevos operadores, así como a la edificación o mejoramiento de infraestructura. Es decir, siguiendo prácticas que caracterizan a una administración reactiva, descuidando e impidiendo la generación de elementos cualitativos y cuantitativos que orientaran la toma de decisiones para el mejoramiento operativo del propio sistema. A este complejo proceso de recepción e incorporación de normas, principios y modelos legales extranjeros a nuestro derecho interno, auspiciado por el propio mercado, debemos sumar, para el caso de la realidad mexicana, la manifiesta disociación entre la normatividad y su aplicación, que impactan negativamente en la generación de resultados. Y es que Silva Herzog Márquez ha puntualizado con atinada precisión que en nuestra cultura jurídica tenemos una proclividad por elevar a cualquier reforma a rango constitucional y con ello considerarla inmutable, denominando incluso guadalupanismo constitucional a esta nociva práctica legislativa. Por lo que, siguiendo esta misma línea analítica, también puede sostenerse una tendencia al reformismo legal para tener por resueltos nuestros problemas, esto es, la inercia política para cimentar la solución de problemas cotidianos y operativos con la sola modificación al texto legal, ya que después de todo resulta más fácil reformar la ley que aplicar medidas preventivas o correctivas en el plano operativo. Con base en estas premisas, sugiero retomar y considerar esa influencia del mercado, así como las consecuentes recomendaciones y herramientas emanadas a partir de este consenso para la reforma del Estado, para fortalecer y mejorar la operatividad del nuevo sistema, específicamente de aquellas que cimentan a la nueva gestión pública. Es decir, las instituciones debemos administrar y usar provechosa, complementaria e integralmente los mecanismos creados, alineados e impulsados por el propio mercado, como la nueva gestión pública, pues con ello minimizamos riesgos de desviaciones sistémicas o incluso la perdurabilidad por incompatibilidades económico-presupuestales. Ello porque no debemos perder de vista el contexto internacional del sistemismo adoptado y los procesos de asignación presupuestal de fondos internacionales y nacionales. En efecto, la nueva gestión pública constituye un mecanismo que permite y facilita la eficiente toma de decisiones para el buen funcionamiento gubernamental, cimentándolo en la especialización, la desburocratización y la evaluación con base en resultados, permitiendo mejorar la calidad en el servicio, la rendición de cuentas y la eficiencia del gasto público. Esta herramienta puede coadyuvar al desarrollo y eficiencia de un nuevo modelo de procuración de justicia porque comparte el origen con el nuevo sistema, no solo como productos de una recomendación de organismos financieros internacionales instituidos como actores de cambio hacia modelos económicos específicos, lo que de por sí garantiza su continuidad ejecutiva, sino porque al ser productos de un mismo modelo económico mantienen alineación teórica y una convergencia con el sistemismo aprobado. Pues no ha de perderse de vista que si el propósito es desarrollar y articular un nuevo modelo, entonces dicha tarea implica ilustrar los comportamientos, relaciones, proposiciones y estímulos de actores y variables que interactúan en un sistema. Es decir, el modelo debe ser acorde con y explicar el propio sistema. Además, con la ampliación del horizonte analítico que hace posible la superación del carácter innovador que han querido otorgar al nuevo sistema, puede recurrirse a la experiencia internacional a efecto de identificar las buenas y mejores prácticas. La nueva gestión amplía y maximiza la posibilidad de superar la disociación referida con antelación entre la norma y su aplicación, en la medida en que sus principios de aplicación circunscriben reformas estructurales de naturaleza administrativa, que en y desde el plano operativo logran reorganizar la administración pública, orientando y propugnando por la obtención de resultados, monitoreando y evaluando el proceso en el corto, mediano y largo plazo. Como puede entenderse, esta herramienta puede ayudar a superar las deficiencias que ya se tenían desde antes de la implementación del nuevo sistema y que a un año de distancia de tal suceso se le imputan por la exacerbada impaciencia social y el descrédito hacia las instituciones, así como por la siempre latente presencia de la tendencia al reformismo legal por parte de algunos actores políticos presionados a su vez y envueltos en un contexto de efervescencia político-electoral. A guisa de ejemplo, les agradezco la oportunidad. Gracias. Continuamos entonces con Víctor Manuel Vergara, que hablará sobre la responsabilidad de los servidores públicos. Muchísimas gracias. Bien, pues
haber escuchado con anterioridad la ponencia del licenciado Miguel Estrada, pues me anima más todavía a comentar el tema que hoy traigo a esta mesa. Pero antes de abordarlo de manera de lleno, quiero manifestar mi agrado y mi gusto por este ejercicio en el cual estamos participando hoy, que este es un verdadero ejercicio de participación democrática, que es la verdadera participación democrática de donde debieran salir las reformas y las verdaderas soluciones que nuestro país en todos los ámbitos, no nada más en el de procuración de justicia, deben salir. ¿Por qué? Porque hasta hoy, el día de hoy, después de 100 años de constitucionalismo democrático, seguimos viviendo en una desvinculación social de las autoridades, principalmente también del Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y hemos reducido nuestra participación democrática al ejercicio del voto. Sin duda, estos ejercicios, ojalá, sean la constante en lo sucesivo y en todas las participaciones, y ojalá que México tome este derrotero, porque así cuando verdaderamente este sea el órgano de solución de nuestros problemas, verdaderamente tendremos autoridades que sean mandadas por el pueblo y no nada más emanadas por el pueblo. En fin, tomando el tema sobre las responsabilidades de los diferentes ámbitos e instancias de la procuración de justicia y de la impartición de justicia, pues bueno, hacer el diagnóstico que ya todos hoy conocemos, pues verdaderamente aquí lo hemos oído tanto en el primer panel como en el que ahorita nos ocupa, pues vemos que el Ministerio Público está rebasado, vemos una completa discrecionalidad y falta de aseo en el trabajo de los jueces, secretarios, etcétera. Y no se diga el punto en el concreto final del derecho penal, que es la imposición de una pena privativa de la libertad o no. Aquí en el nuevo modelo en el Código Nacional nos ponen como una maravilla, como una innovación y como un punto ancla el no privilegiar la prisión preventiva. Es correcto, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la privación de la libertad debe de ser muy específica, muy cuidada, un trabajo de cirugía fina. Sin embargo, nos lo pretende poner el legislador o alguien por ahí que parece por sus laureados puntos curriculares en Los Pinos, por ahí nos lo pusieron, que es para quitarle la presión a las prisiones, porque por ahí venimos conociendo siempre que las prisiones hoy ya no aguantan la población, pero yo creo que la realidad es que el Estado ya no aguanta el trabajo de las prisiones. El trabajo de la privación de la libertad corresponderá ciertamente a los jueces determinarla o no, bien o mal, pero a final de cuentas la imposición de la sanción y el que ésta se cumpla adecuadamente conforme a nuestro modelo constitucional de la readaptación social, pues corresponde al Estado, y el Estado está rebasado y lo ha demostrado a nivel de prisiones federales, de prisiones estatales. O sea, verdaderamente hoy el Estado está completamente colapsado en materia de ejecución de sanciones, desde una sanción administrativa y no se diga en los penales federales. Ya los casos, podemos hablar muchísimos, desde lo que ha sucedido en los últimos meses en Nuevo León, pues desde luego las peliculescas escapadas de nuestro amigo el Chapo, bueno, y como esas, muchísimas. Entonces yo creo que el Estado también se ha querido como que sesgar y como que acomodar por ahí para eludir esta alta responsabilidad. Su servidor hace cuestión de 20 años tuve el gusto de trabajar como vocal en el Consejo Técnico de Reclusorios y verdaderamente es notorio ver ya en la práctica el agotamiento del modelo que hoy tenemos. Es un modelo que no funcionó nunca, que cuando se importó de Francia y de Italia, pues lo vimos hace muchísimos años como una posibilidad. Sin embargo, hoy en día ya es un modelo agotado. Sin embargo, lo seguimos usando y además hoy le agregamos un modelo de procuración e impartición de justicia, pues quizás incompleto, quizás no está hecho para nuestro sistema cultural,
tenemos algo que apenas va empezando y vemos que falla. Realmente cualquier proyecto, cualquier sistema que implantemos, sin duda va a fallar. Pero aquí lo que estamos viendo es que dejamos las mismas instituciones colapsadas, Ministerio Público y Poder Judicial, para un sistema que pretendía darnos todo nuevo. Hoy concretamente a lo que me quiero abocar es al hecho de lo que hablaba ya el licenciado Estrada, a ese hecho de que vemos que se le otorga la libertad a un determinado sentenciado por fallas en el debido proceso. Y el señor, culpable o no, sea Florence Casesos, quien nos guste, se va a su casa, toma el avión, se va a Francia. Y los secuestrados, las víctimas, pues nada más se fue. Bueno, sí, fueron culpables, pero el debido proceso los dejó en libertad. Pero el debido proceso no lo ejecutan seres etéreos. El debido proceso no es una entelequia como manejamos en teoría del Estado, la figura del Estado. El debido proceso lo llevan a cabo hombres y mujeres como ustedes y como yo, que tienen nombre y apellido. Nombre y apellido de alguien que ostenta un cargo, que tiene una responsabilidad, y pareciese hoy que la víctima es la responsable de prepararle las pruebas al señor Ministerio Público. Los litigantes lo sabemos. El Ministerio Público, mientras más le demos, y yo entiendo perfectamente, como decía el licenciado Nares, la instancia, la figura, el papel administrativo del Ministerio Público está agotado también porque no se le ha dado desde el punto de vista presupuestal y administrativo su lugar. Entonces, aquí vemos que nuestro sistema está golpeado abajo de la línea de flotación por donde lo veamos. Estamos a punto de un colapso judicial, de procuración de justicia. ¿Por qué? Porque es un sistema judicial del más vivo, del que tiene más recursos. Entonces, hoy por hoy requerimos órganos nuevos, instancias nuevas, estructuras nuevas. Y ciertamente, hoy nos desgarramos las vestiduras por un sistema anticorrupción, en donde todavía no tenemos la capacidad de nombrar un fiscal. Pero nunca hemos volteado a ver qué sucede en el Poder Judicial, qué sucede en la Suprema Corte. La Suprema Corte es una caja completamente oscura, no tenemos ahí, no sabemos qué sucede verdaderamente, y por lo tanto debemos de poner el dedo en la llaga e iniciar con que existan responsabilidades para todos los ministerios públicos, para los jueces. ¿Quién admite una prueba? Esto es de elemental teoría general del proceso. Cuando un ministerio público puede, por negligencia, por obscuridad, por lo que sea, presentar una prueba, prepararla, ¿pero quién la admite? Su señoría. Sí, pero su señoría no se toma la molestia de ver si esa prueba está debidamente preparada, pues lo único que estamos haciendo es una ruleta rusa procesal para ver en qué momento surte o no efectos. Y lo triste y lo grave de este asunto es que cuando en la prueba dejamos libre a un inocente, el Estado de Derecho funcionó. Pero cuando dejamos libre a un culpable o encerramos a un inocente, eso no es justicia. Eso es negar el Estado de Derecho del que tanto presumimos constitucionalmente, y prácticamente nos convertimos en una jungla social. Sin duda, aquí lo que debe de existir es responsabilidades, que haya transparencia y que verdaderamente la responsabilidad de la procuración e impartición de justicia tenga sus consecuencias. Que al juez, secretario, que no cumplan adecuadamente, primera sanción. Y termino diciendo que vayan desde la suspensión temporal sin goce de sueldo hasta la inhabilitación, como se hace en la Administración Pública Federal. Por lo tanto, creo, y la propuesta concreta es vigilancia y sanción a los órganos de impartición y procuración de justicia en todo el país, porque esto sucede a nivel nacional. Muchísimas gracias. Muy bien, continuamos entonces con Vivian Carmina
Huerta Álvarez, que hablará sobre violencia de género en el Tribunal Superior de Justicia. Gracias por invitarme. Bueno, la violencia de género ha sido mi vida desde hace 6 años o más, pero quiero enraizar que se vuelve algo insostenible cuando la comete una autoridad. Lo que pasa a las mujeres que se nos comete violencia de género por parte de un juez o una jueza es un estado de terrorismo. Esa es mi situación, esa es mi vida actual. Yo estuve casada o viví, digamos, en concubinato con un exfuncionario, Agustín González Guerrero. En el momento que yo decido separarme, pues él inicia un procedimiento de guarda-custodia para sustraerme a mis 2 menores hijos. Y bueno, las mujeres que vivimos violencia por parte de exfuncionarios nos enfrentamos al generador de violencia, pero también nos enfrentamos a la corrupción, al tráfico de influencias. Quiero decirles que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es una abominación. Muestra de esto, perdón por hablar así, pero es mi realidad y la de muchas mujeres. Y estoy aquí no como una activista, sino como una madre comprometida, como una mujer que quiere una mejor sociedad para todos, hombres y mujeres. El caso de Mireya, que se ha olvidado, y que yo no lo olvido, me he puesto a investigar, a leer, a documentarme. Incluso la misma reportera que lleva mi caso está documentándose en el caso de Mireya, y son las mismas omisiones o violaciones o, digamos, inexistencia de la voz femenina, ¿no? Y mucho menos de los menores, ¿no? Lo que menos le importa a un juez del tribunal, en este caso yo estoy en el juzgado 40, mi jueza es la maestra Alejandra Sánchez Cedillo, lleva 2 años con una persecución sobre mi cuerpo, sobre mi figura, enraizada. Desde la primera audiencia se fue contra mi cuerpo, autorizándole al actor preguntas si yo había tenido relaciones sexuales con otro hombre. Yo he fundamentado toda la violencia lo mejor posible, ¿sí? Dentro de mi expediente, que es el 1026/14, ha atravesado por 3 jueces, ninguno me resuelve, ninguno, todos evaden. Y la verdad es que las amenazas que yo he recibido van increciendo, van a mi correo electrónico de PGR, son fotos mías desnuda, que yo no autoricé, obviamente por Agustín González Guerrero, quien también fue a golpearme a mi trabajo, con supuestos actuarios, haciéndose pasar por actuario. Y bueno, es una desesperanza de verdad desoladora para las mujeres, que lo único que pedimos no es que la ley esté a nuestro favor, no es que la ley sea un capricho, sino transparencia. O sea, yo lo único que he pedido en estos 4 años es transparencia, y se me ha censurado, se me ha perseguido, se me quitó la guarda custodia de mis hijos, lo cual apelé, metí todos los recursos posibles, pero en esa temporalidad del amparo, ustedes saben que en lo que te resuelven un amparo, la suspensión y todo eso, el Estado implementó un mecanismo de defensa de 60 elementos o más para catear mi departamento y sustraer a mis 2 menores, a mi abuela de 86 años, a mí y a la muchacha que me ayuda. Los vecinos estaban apabullados, asustados, porque creían que iban a agarrar un narcotraficante, ¿no? Me convertí en la reina del sur de la noche a la mañana, con órdenes de aprehensión falsas, obviamente que las presenté en juicios de amparo. Se tramitaron 12 juicios de amparo por las violaciones a derechos humanos.
Llevo trabajando con derechos humanos 4 años desde que inició esto. Derechos Humanos se pronunció apenas hace junio como va a investigar de oficio las supuestas violaciones de la jueza Alejandra Sánchez Cedillo, y pues el asunto no para, es lo que decía el licenciado, es una ruleta rusa. Claro, hoy en la mañana acabo de recibir otra demanda, lo cual de parte del actor Agustín González Guerrero, lo cual ya había iniciado una en el mismo, digamos, juzgado oral 9º, a la cual no asistió a la audiencia porque se le iba a requerir pensión alimenticia. Entonces no asistió y, bueno, inició otra, lo cual es un fraude procesal. Pero todo esto, todo este ámbito de corrupción, aunque cambiemos, implementemos otros sistemas, innovemos, diseñemos un sistema mexicano mejor, no resulta si no hay transparencia. ¿Y la transparencia cómo se logra? Pues yo propongo que exista un órgano que vigile a los jueces. Es cierto, lo necesitamos urgentemente. El tribunal se está cayendo a pedazos, desde, llámese Ministerio Público, llámese juez, llámese actuario, todos están implicados en la misma cadena, sucia de verdad, porque ser servidor público es tener ética, es llegar en qué te puedo ayudar, no cómo me puedo servir de ti. Hemos olvidado eso como sociedad. Y la violencia que hace una autoridad, es muy fuerte. Yo entiendo el caso de Mireya, les vuelvo a repetir, es un estado de terrorismo, de hacerte sentir como un delincuente únicamente por defender tus derechos, tu dignidad, tu cuerpo, tus hijos, que no sean violentados. Y pues es difícil, es como un pulpo que le cortas un tentáculo, pero ya surgieron 2 atrás de ti, porque te están siguiendo, porque ahora el señor ocupa un cargo de director jurídico de la Policía Auxiliar y tiene acceso a armas. Lo que quiero resaltar es que dentro del violentómetro, que se les ha olvidado a MPs, a jueces, a mí me faltan 2 fases, nada más, para llegar al feminicidio. No hemos creado una cultura de prevención ante el feminicidio. Detrás de cada feminicidio existió una historia de violencia. Y eso no es literatura. Cada expediente no es literatura. No somos estadísticas, somos seres humanos. El día que el MP, el juez y todos entendamos que que somos iguales, que nos pongamos un poco del lado de, no de la víctima, sino de la sociedad, esto va a cambiar. Es todo. Continuemos entonces con Martín Soto Mendoza, que hablará sobre investigación en tráfico de sustancias en aviación comercial. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín Soto Mendoza, soy perito ejecutivo, técnico B. Mi trabajo versa sobre las cuestiones, en este caso periciales, con respecto a las áreas de investigación, sobre todo en un flagelo que es a nivel internacional y sobre todo que afecta directamente a nuestras instituciones públicas, como puede ser la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y a todas las gentes que se están desde un determinado momento en la impartición y procuración de justicia. Este flagelo viene desde países sudamericanos, ya que en México, por nuestras características de nuestro territorio, no existe en este caso la forma de cultivar la cocaína. La cocaína fue un motivo suficiente por parte, en este caso, de los cárteles colombianos a mediados de los años 80, encabezados por Pablo Escobar, para hacerse de fortunas inconmensurbles y también, en este caso, para comprar, en este caso, conciencias. A tal punto de que este señor se implementó inclusive como diputado por parte, en este caso, para el gobierno de Colombia. Hoy en día, nosotros estamos estableciendo puntos de referencia físicos como son los aeropuertos internacionales, en los cuales hay, en este caso, tráfico de personas con las cuales, en este caso, viajamos de un lado a otro
y de sustancias y cargas, en este caso establecidas por los aranceles en este caso de intercambio de comercio. Pero muchas veces esos acuerdos internacionales deben de estar, en este caso, catalogados para la disponibilidad de horarios de los aviones, ya sean como país, en este caso, de origen, Colombia, Caracas, Venezuela o inclusive Perú, en los cuales sale la droga hacia, en este caso, hacia Estados Unidos, tomando como punto de transición los aeropuertos mexicanos. Si nos observamos directamente en los periódicos, los más recientes, el año pasado, en el aeropuerto de la Ciudad de México, hubo un cargamento de aproximadamente 600 kilos de cocaína, que en un volumen establecido son 8 maletas de aproximadamente 70 kilos cada una, que para subirlas a un avión tuvo que haber participación directa de las personas que están en contacto con, en este caso, con la rampa y con el equipaje. Esas cuestiones se manifiestan de manera directa para la investigación de la policía con respecto a las situaciones de una investigación bien documentada. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, como partícipes, como peritos o como parte de la investigación, tenemos que auxiliar de manera directa al Ministerio Público y a la Policía Federal, coadyuvando con esto para la integración de una carpeta de investigación que posteriormente será llevada o turnada por parte del Ministerio Público a un juez de control y a su vez posteriormente, después de las audiencias intermedias, a la sala de audiencia de juicio oral? ¿Qué pasa con todo este tipo de situaciones? Primero, se debe de documentar de manera fidedigna toda esa cuestión. ¿Para qué? Para que nuestra participación directa somos nosotros las manos, los oídos y los ojos de los juzgadores. En ese momento, cuando nosotros captamos ese papel que nos corresponde como servidores públicos y sobre todo como parte de una sociedad mexicana que estamos, en este caso, hasta el tope con respecto a las instituciones que procuran justicia, porque vemos que los dejan salir, esa es la cuestión en las cuales tenemos que hacer una evaluación directa de nosotros como responsables de esta necesidad de impartición de justicia. Dentro de las cuestiones de los aeropuertos, hay normas de regulaciones tanto nacionales como internacionales, las cuales van a estar supeditadas a los acuerdos y también a las normativas y nomenclaturas de impartición de justicia. Nosotros somos partícipes directas de ese tipo de situaciones. Nuestro desarrollo, tanto económico como de producción, tiene una imagen ante la sociedad tanto nacional como internacional. Y ya bien lo dijo el señor presidente, tenemos que tener una conducta que en este caso sea transparente. ¿Para qué? Para que en este caso nuestra forma de vida sea estable y también en este caso garantizar las cuestiones sociales, que aquel que es delincuente tenga en este caso su castigo. Y eso va a estar implementado por las cuestiones que tenemos dentro de nuestro sistema de participación penal. Hoy en día es interesante que dentro de la cuestión que manejaba hace rato el comandante con respecto a los partes informativos homologados, muchas veces el compañero de policía desconoce las situaciones directas de lo que es un lugar de intervención y cómo debe de procesar esos indicios para que no se contaminen y posteriormente sean en este caso dejados a un lado, por en este caso no tener los elementos necesarios de haber sido obtenidos de manera lícita. Hoy tenemos muchas situaciones con respecto a los aeropuertos, desde el inicio con las cuestiones de las salas de última espera, donde muchas veces se puede traficar inclusive con dinero, drogas o inclusive con algo que puede pasar hasta desapercibido con respecto a las personas que están detectando en este caso en los aeropuertos, las joyas. Muchas veces los metales pueden sonar, las armas, pero un diamante o una esmeralda no puede en este caso ser rastreable, inclusive pueden llevarse de manera física, directa, como souvenirs o en este caso accesorios por parte de las damas. Hace poco en Filipinas hubo un aseguramiento, desgraciadamente de un ciudadano mexicano que salió del aeropuerto de Bangkok, en el cual se establecía que iba una escultura. Esa escultura tenía un doble delito. Primero, la conceptura era de diamantes
y al interior llevaba cocaína. Desgraciadamente, ese tipo de situaciones siguen vigentes dentro de nuestro, en este caso, sistema de procuraciones de justicia y deben de ser avalados con respecto a las situaciones legales. Nosotros, como en este caso, auxiliares directos del Ministerio Público y coadyuvantes del primer respondiente, tenemos que darle los argumentos para poder hacer la vinculación directa de las personas con respecto a las actividades que se están desarrollando en ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque desgraciadamente todos somos usuarios de este tipo de transporte que es el aeronáutico. Entonces tenemos que vincular las situaciones de participación real, de la situación de las personas dentro de las cuestiones de plataforma, como también de las cuestiones del personal de las aerolíneas. En España se dio el caso de un sobrecargo de Aeroméxico que llevaba entre sus pertenencias drogas. ¿Cómo puede ser posible de que pase en este caso un sistema de control que supuestamente se ha generado con sistemas de escáneres y otros tipos de videovigilancia y se puedan pasar en este caso de un país como México a España? Todo ese tipo de situaciones, la ciencia ha ido vinculando a ese tipo de personas. Dinero también es otra de las cuestiones que es en este caso acreditable a los delitos. Entonces, de una forma u otra, tenemos que crear normas y reglas en las cuales, como en este caso especialistas, poder dilucidar a los jueces o en este caso a los diputados, senadores e inclusive a la presidencia de la República que emitan normas o establezcan sistemas de detección primaria con respecto a las personas que están directamente relacionados con los equipajes. ¿Por qué? Porque muchas veces, desgraciadamente, hacen cambios de maletas y eso afecta de manera directa a las personas que están haciendo uso de ese servicio. ¿Por qué? Porque en un determinado momento, cuando ellos salen desde el lugar, por ejemplo, no sé, Perú, Colombia, sus maletas están limpias. Pero ¿qué pasa cuando llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México? Ya se las cambiaron o ya se las clonaron. Y desgraciadamente no tenemos una forma de identificar ese tipo de situaciones. Entonces, para esto, yo hago en este caso, solicitud para que se establezca, en este caso, sistemas de identificación satelital dentro de las personas que están ubicándose en los aeropuertos para saber qué es lo que hacen y sobre todo la vinculación directa con las maletas para evitar que se pierdan y sobre todo que se cambien o en un determinado momento sirvan como partícipes de un delito. Pues dentro de mi participación sería lo que yo tengo que exponer y también agradecer en este caso a los institutos de investigaciones jurídicas, a ustedes como ponentes y a todas las personas que están interesadas para llegar a cabo un sistema de procuración de justicia de manera científica y pericial. Gracias. Muy bien, vamos entonces con la última intervención por parte de Magdalena Hernández, subdirectora de Desarrollo de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Piale, Nano toca Magdalena Hernández, Niegua Pan, Ne Chachihuacantlali, Tlanitoca Veracruz, Juan Nitequite Panea Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Guanama, Miak Niyolpacto Panpa Inmojuante Neistok, Pani Tlayencato Macehueli. Buenas tardes, mi nombre es Magdalena Hernández, vengo del estado de Veracruz y trabajo en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. El día de hoy estoy muy contenta de estar compartiendo esta mesa con ustedes. Uno de los temas que a mí me ha llamado la atención, soy indígena náhuatl de la Huasteca Veracruzana y soy abogada de profesión, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Uno de los temas que a mí me llama mucho la atención es una de las principales violaciones procesales que se da en materia de acceso a la justicia. Un derecho que está reconocido y que no se garantiza plenamente, principalmente a aquellas personas de procedencia indígena. Le he llamado a la ponencia Acceso Pleno a la Justicia, Derecho de las Personas Indígenas en los Procesos Jurisdiccionales. Específicamente, aunque hay varios, específicamente me voy a referir a la falta de traductores e intérpretes de lenguas indígenas en el ámbito de procuración e impartición de justicia, a la insuficiencia.
de traductores certificados. Los actos procesales deben realizarse en idioma español. Así dice el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Estado mexicano tiene una composición pluricultural sustentada principalmente en sus pueblos indígenas. En México se hablan 68 lenguas indígenas con 364 variantes lingüísticas. La fracción 8 del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las personas indígenas tienen derecho de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, por lo que tienen en todo momento el derecho a ser asistidos por intérpretes y además defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. El mismo artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere los momentos en que se debe y las formas en que se debe designar un intérprete certificado. Y dice, se debe designar cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español. Deberá proveerse traductor o intérprete y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que tengan algún impedimento para darse a entender. En el caso de que el imputado no hable o no entienda el idioma español, deberá ser asistido por traductor o intérprete para comunicarse con su defensor en las entrevistas que él mantenga. El imputado, dice también el código, podrá nombrar traductor o intérprete de su confianza por su cuenta. El órgano jurisdiccional garantizará el acceso a traductores e intérpretes que coadyuvarán en el proceso según se requiera. Algo muy alarmante y está establecido en la jurisprudencia de la primera sala, que dice, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice, personas indígenas, interpretación del derecho fundamental de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Una de las cuestiones que yo he analizado muy graves y que refiere a la jurisprudencia es que permite que los jueces y fiscales designen a intérpretes empíricos. Dice que si no hay certificado, puede nombrar un acreditado, y si no hay un acreditado, puede nombrar un empírico, lo cual contraviene el fin constitucional del nuevo sistema de justicia penal que exige que los actores en él sean personas capacitadas y certificadas para garantizar los derechos del inocente y resarcir a la víctima en su derecho violado. Esta omisión del nuevo sistema de justicia penal contraviene también el principio de progresividad contenido en el artículo 1 constitucional, pues el artículo 2, apartado A, fracción 8, reconoce el derecho de acceso de las personas indígenas a la justicia e impone la obligación de asignarles a las autoridades jurisdiccionales y de procuración de justicia de designarles intérpretes, pero ello no satisface el principio de progresividad si al que se designa es un intérprete empírico. ¿Por qué? Porque el intérprete y el traductor, además de ser proficiente en el habla de la lengua indígena nacional y el español, debe conocer la cultura del inculpado, además del lenguaje y conceptos jurídicos del sistema de impartición y procuración de justicia, con el objeto de poder transmitir el mensaje al contexto cultural de la persona indígena y viceversa, ya que una palabra puede tener significados y alcances distintos o significados particulares para ambas culturas. Cuando se designa un intérprete empírico, no tenemos la certeza de que la persona que está fungiendo como puente de comunicación pueda transmitir el mensaje técnico del juez o del fiscal a la persona imputada. Tiene que, además de conocer la lengua, la cultura. Nosotros, por ejemplo, los nahuas, siempre les pongo un ejemplo, en nuestro contexto, para referirnos al delito de violación, decimos, Kiitski, la violó. Pero si yo vengo y lo traduzco de manera literal, porque soy un intérprete empírico, voy a traducir y parafrasear seguramente lo que refiera la autoridad y que dice violación es la introducción del miembro viril por la vía vaginal, anal u oral en el cuerpo de la víctima. ¿Qué quiere decir? Que la persona, el imputado, jamás va a entender cuál es la terminología jurídica que está utilizando el intérprete porque es empírico y no está capacitado en el ámbito en el cual está fungiendo como puente de comunicación. ¿Y qué va a pasar? O si yo nada más le digo Kiitski, lo que puede decir el intérprete es que la agarró. Eso significa literalmente. ¿Y qué va a pasar? Que el Ministerio Público va a decir, en el sistema occidentalizado, agarrar para mí no es delito.
¿no? Porque ningún código penal dice que agarrar sea delito. En resumen, asignar intérpretes y traductores certificados en lenguas indígenas en los ámbitos de procuración y administración de justicia a toda persona indígena que en calidad de víctima, ofendido, imputado, testigo, etcétera, se vea inmersa en un proceso del orden jurisdiccional, evitará que se violente su garantía de debido proceso y por ende sus derechos humanos. Además de que evitará que el órgano garante de procurar y administrar justicia revictimice a dichas personas indígenas e incurra en las responsabilidades en que pueden incurrir las personas servidoras públicas al realizar sus funciones en forma omisa, ya que al no entender la lengua indígena que habla la persona o las partes involucradas en el proceso, se encuentran en total imposibilidad de atender la problemática. Esto bajo el lema del que no entiende, no atiende. ¿Qué quiere decir? Que aunque tengamos servidores públicos muy preparados, si no entienden la lengua de la persona que está siendo imputada, no la pueden atender. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por mucho que este servidor público esté preparado, no sirve. Y si hablamos de funcionarios públicos, si no le entiende, no lo puede atender y por lo tanto tampoco funciona. Muchas gracias. Muy bien, pues con esto concluye la segunda mesa de ponencias de hoy. Agradecer a todos los participantes el esfuerzo que han estado haciendo y pedirles una disculpa por el control tan férreo de los tiempos, pero como dije, es una posición desagradecida. Muchísimas gracias y les dejo con Gabriela. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que participaron e hicieron posible este espacio, y no solamente por haber enviado sus propuestas, sino por dar seguimiento a la invitación para venir y compartirnos pues sus opiniones, sus propuestas y los aspectos que consideran atender y de suma relevancia para la construcción de este nuevo modelo de procuración de justicia. Yo no quisiera terminar este foro en el cual les vamos a aplicar una encuesta, pero eso ya será la última de las tareas, pero no quisiera terminar sin agradecer el esfuerzo y el trabajo y el entusiasmo y también el compañerismo que se han demostrado en los últimos meses, desde mayo que iniciamos la consulta, de todo el equipo que hizo posible este espacio. Y sí quisiera agradecer a las integrantes de la Secretaría Técnica, a Berta, a Erika y a Pamela, que está online pero está haciendo también su trabajo en este sentido. También al equipo de medios y de prensa, a Jordi, a Marco, a Itzel, a Liz, que quizá ustedes no los ven porque precisamente gracias a ellos nos podemos comunicar y nos podemos contactar a través de las redes. También a los medios que nos han estado acompañando y nos han estado dando seguimiento y han mostrado su interés en este ejercicio. Y también a todos los moderadores que han acompañado las mesas y los ejes, que le han dado como todo este rigor técnico y han estado muy preocupados porque en sus mesas temáticas surjan los temas, estén los expertos, estén las personas presentes y se hable lo que se tenga que hablar. También a los moderadores de las diferentes ciudades que también nos acompañaron en los foros, que cobijaron el ejercicio y que fungieron también como anfitriones. También a las universidades que nos alojaron, y no quisiera dejar de mencionar a la Iberoamericana, a la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México, a la Universidad Panamericana, a la Autónoma de Ciudad Juárez, a la Autónoma de Aguascalientes, a la Autónoma de Nuevo León, a la Panamericana en Guadalajara, a la Anáhuac Mayab en Mérida, a la Universidad de Xochicalco en Tijuana, a la UNACH en Tuxtla y a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y también a la Escuela Libre de Derecho, que también nos estuvo de alguna manera apoyando en la realización de este esfuerzo.
Y también quisiera agradecer al INE, al Instituto Nacional Electoral. Ahora les explicaré por qué razón, pero no quisiera antes dejar de mencionar que, pues como se dijo al inicio de este foro, concluimos una parte del ejercicio, ¿no? Por ahí nos dicen como, bueno, ya no van a estar viajando, ya van a dejar de hacer mesas, foros, logística, y Erika y todo el equipo, y Berta y demás que vamos y venimos, sino que en realidad ahora inicia también una fase muy, muy importante, también con los moderadores y también con los expertos, porque estamos en un esfuerzo sumamente riguroso y técnico y metodológico para sistematizar toda la información, no dejar fuera ninguna propuesta y de verdad abonar y construir lineamientos que puedan ser mínimos para brindar un servicio de procuración de justicia eficiente, por un lado, a nuestro sistema de justicia oral adversarial, pero también eficiente para nosotros los mexicanos y mexicanas que a estas alturas del siglo XXI creo que ya lo merecemos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias de verdad. Y por último, les decía que agradecía al INE porque el Instituto Nacional Electoral tiene un apartado, tiene una estrategia denominada Estrategia Nacional de Educación Cívica, y en esta estrategia se desarrollan y se realizan diálogos que están vinculados al ejercicio ciudadano, a la participación ciudadana y precisamente a realizar ejercicios o actividades como la que estuvimos desarrollando hoy en la mañana. En lo particular, si nosotros que nos adscribimos a esta metodología, pensamos que el diálogo constructivo era la mejor forma a nivel metodológico para empezar a generar estos lineamientos sobre el modelo de procuración de justicia. Obviamente, y como ha sido una línea muy clara en este ejercicio, incluyente, plural, escuchándonos y respetándonos todos, a lo mejor pensamos que la propuesta del compañero de al lado no fue la mejor o sí fue la mejor o no estamos de acuerdo, pero siempre tomando en consideración los planteamientos, las necesidades y los diferentes enfoques. Como se dijo también en la mañana, han participado aquí personas de la academia, servidores públicos locales, federales, consultores, activistas, expertos, no quiero dejar a nadie fuera, pero ha tenido toda esta línea y hasta este momento consideramos que ha sido respetada. De verdad, muchísimas gracias